Les voy a invitar, mis hermanos, a que abramos las Escrituras y busquemos en el Evangelio de Juan, capítulo 2, y vamos a meditar en la palabra del versículo 1 al 12. Juan, capítulo 2, versículo 1 al 12. El tema que voy a compartir en esta noche está titulado Jesús y la transformación. ¿Cómo surge la transformación? Y el propósito es exaltar el poder transformador y la grandeza del Señor. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, cuando leemos el capítulo 1 del Evangelio de Juan, encontramos un contraste entre Jesús y Juan. Y dice que Jesús existía desde la eternidad, pero Juan vino a esta tierra como cualquier ser humano, como los demás hombres. Cristo es el Verbo, Juan era un hombre y tan solamente una voz. Cristo es el Dios mismo y Cristo es el Dios mismo y Juan fue un enviado por Dios. Cristo es la luz y Juan vino a dar testimonio, o dio testimonio de la luz. Cristo es el objeto de nuestra confianza y Juan fue el agente que señaló a Cristo. Y en el capítulo 2 vemos el inicio del ministerio público de Jesús. En el versículo 11 del capítulo 2 dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Jesús no había hecho milagros antes, no había hecho ninguna señal. Entonces este es el momento en el cual Jesús dio inicio a su ministerio y surge allí una transformación. Si ya lo tiene, la porción que le dije, Juan capítulo 2, versículo 1 al 12, lo leemos juntos, amén. ¿Ya lo tienen? Sí, amén. Bueno, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice en el versículo 1, al tercer día se dieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Oramos. Padre, te damos gracias por permitirnos poder escudriñar tu palabra. Pedimos la revelación de tu palabra, que tu palabra nos edifique, nos exhorte, nos consuele, que podamos aprender de cada principio conforme a tu voluntad. Háblanos en esta noche. Queremos aprender de ti y queremos ser llenos de tu palabra. Gracias, mi Dios.
En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vemos en el principio cómo sucedió esta transformación. Y justamente están las bodas en Caná de Galilea. Fíjense que hay algo bien importante cuando Jesús inicia su ministerio público, lo inicia en una boda. Y aquí dice que al tercer día, Juan narra este evento en el tiempo y en el espacio, porque dice en qué tiempo, cuándo fue que Jesús fue invitado a esas bodas. Fue en el tercer día. En el tercer día. Esto, si ustedes escucharon el sermón anterior que yo prediqué del Evangelio de Juan, que fue en los últimos versículos del capítulo 1, Jesús se encontraba en Betsaida, ¿sí? En Betsaida, donde había hecho muchos milagros, pero el pueblo no creyó en él. Lo desecharon, y eso mismo vamos a ver más adelante en esta porción. Pero está diciendo que al tercer día fue invitado a unas bodas, y estas bodas fueron realizadas en Caná de Galilea. Entonces está viendo aquí o anunciando un tiempo y un espacio. Y estaba allí también la madre de Jesús. Entonces lo que vemos es que este milagro, esta transformación, este principio de señales sucedió en Caná de Galilea. Y dice en el versículo 2, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. En aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, las ceremonias, las bodas, no se hacían de un día, eran fiestas de una semana. Había mucho preparativo y se acostumbraba el vino. Y que no faltara el vino, pues era algo horrible, era una vergüenza, pues la fiesta duraba bastante tiempo, eran 7 días que duraban las bodas, la fiesta de las bodas, celebrando la unión de las parejas, la nueva vida de las parejas. Entonces, que se acabara el vino era algo terrible. Entonces, María se entera, se da cuenta de que el vino se había terminado, no había vino, y llega a Jesús y le dice, no hay vino. En los banquetes que se preparaban, los invitados, hay algo también muy importante en este pasaje, es que también en ese tiempo hacían grandes preparaciones e invitaban a todo el pueblo. Y nadie podía negarse a ir, no se permitía. O sea, el invitado a una boda no podía dejar de ir. Y esa es una de las razones por las cuales Jesús se encontraba en ese lugar, porque él no podía negarse a estar ahí. Podemos ver que también Jesús, aparte de ser divino, él también compartió con la sociedad. Él no hizo excepción de personas, él estuvo en todo lugar y con todo tipo de personas. Se invitaba a todo el pueblo. Y que no faltara el vino, pues allí se rompía todo el esquema, se rompía todas las leyes y la hospitalidad. Jesús quiso resolver en ese momento el problema que se presentaba. Y Juan relata en el evento, o sea, en el tiempo, en el espacio, y empieza diciendo al tercer día. Se hicieron unas bodas que duraban 7 días y estaba allí. ¿Quién estaba ahí? La madre de Jesús. Fíjense que es bien curioso porque la madre de Jesús no iba con Jesús, no iba con los discípulos, ella estaba ahí en las bodas. Algunos comentaristas dicen que los que estaban celebrando esas bodas eran familiares de María, pues no se sabe. Pero el caso es que María se encontraba allí. Y después vamos a ver la importancia por qué se juntaron allí en ese lugar y en esa celebración, en esas bodas. Fueron también invitados Jesús y sus discípulos, y Juan no menciona el nombre de María. Si usted lee el Evangelio de Juan, en todo el capítulo no menciona el nombre de María. Pero podemos darnos cuenta que María era la madre de Jesús cuando nosotros vemos o leemos a Lucas en el capítulo 1, versículo 26, allí es donde
hay testimonio de cuando el ángel Gabriel se le presentó a María y entonces que le daba ¿cómo se llama? La noticia que iba a nacer de ella, iba a concebir y a ese hijo le iba a poner Jesús. Amén. Si usted es curioso, léalo, busque Lucas, capítulo, no lo busque ahorita, sino lo lee en su casa en Lucas capítulo 1, versículo 26. María vino a Jesús y le hizo la petición: no tienen vino. ¿Por qué? Es que le dijo a Jesús: no tienen vino. Hay muchos comentarios de las razones por qué María se presentó delante de Jesús en una fiesta. Jesús estaba iniciando su ministerio público y le dice, se percata que el vino se terminó y le dice: no hay vino. Pero hay algo también que Jesús no le reconoce como su madre, sino le dice: mujer, ¿qué tienes conmigo? Mi hora no ha llegado todavía. Entonces, hay unos comentaristas que dicen que María lo que quería es que Jesús se diera a conocer en ese momento, se mostrara ante el pueblo quién era y que le vindicara a ella, o sea, que la diera a conocer que ella era la madre de él. Pero le dice: mi hora no ha llegado todavía. No es este el momento en el cual yo tengo que darme a conocer, porque mi hora no había llegado. Entonces estaba hablando de que él iba a ser sacrificado, que él iba a ser crucificado, y que al tercer día, cuando él estaba colgado en la cruz, entonces él se dio a conocer con el pueblo y dio a conocer quién era su madre, quién era su familia. Le dice: no tienen vino. En aquel tiempo el vino era parte integral de las ceremonias, de las fiestas, de la dieta, y usaban el vino en todas las ceremonias. En las celebraciones religiosas no había, o sea, no debía de faltar el vino, y si faltaba, pues era una vergüenza. Pero podemos darnos cuenta que también la embriaguez en aquel tiempo era condenada, o sea, no se podía sobrepasar. O sea, tomaban vino, pero no para embriagarse, sino para armonizar, para estar más en un ambiente mejor. Vea conmigo Efesios capítulo 5, versículo 18. Cuando Pablo les dice a los hermanos, a los de Éfeso, a la iglesia de Éfeso, les recomienda y les dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos. ¿Llenos de qué, mi hermano? Llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que el Señor también quiere y quiere darnos a conocer, que nos llenemos del Espíritu Santo. ¿Cómo sucedió la transformación? Y podemos ver el principio, el inicio del ministerio de Jesús. Y aquí es donde hace su primer milagro, su primera señal. Para que surja una transformación, también es necesario la obediencia. Podemos ver en el versículo 4 al 10. Dice Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, o al encargado que estaba ahí sirviendo, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era,
aunque lo sabían los sirvientes de dónde lo habían sacado, o de dónde había sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Qué curioso. María se entera que se les acabó el vino y acude a Jesús y le dice: no tienen vino. Y aquí podemos sacar muchas conclusiones espirituales y el propósito del Señor para cada uno de nosotros. En el versículo 4, primero él dice, cuando María se le presenta y le dice: no tienen vino, le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Y no le está faltando el respeto a su madre, sino le está diciendo: no me sigas viendo como tu hijo, no me sigas viendo como un familiar, quiero que me veas como tu Señor. Él quiere que cada uno de nosotros también no le veamos como alguien más, como el colocho, como muchos dicen, el colocho, el carpintero, el hijo de José. Él quiere que también nosotros le veamos como nuestro Señor. Entonces, eso quiere darle a entender: ya no me sigas viendo como tu hijo, ya no me sigas viendo como un familiar, sino que quiero que me veas como tu Señor. Y le dice: aún no ha venido mi hora. No es este el momento, no es este el lugar en el que yo debo de hacer algo. María, ¿qué esperaba en ese momento? Que él diera un discurso. Pues nunca había dado un discurso. Quisiera un milagro. Y sí lo hizo, pero no lo hizo con la intención de darse a conocer en ese momento. Pero la aplicación espiritual es cuando le dice: traed esas tinajas. Jesús sabía que detrás de donde ellos estaban habían unas tinajas de piedra. Y les dijo: tráiganlas y llénenlas de agua. ¿Qué hicieron ellos cuando les dijo: traigan esas tinajas? ¿Qué hicieron? Las llenaron, obedecieron. María ya les había dicho: obedezcan, hagan lo que Él les diga que hagan. Entonces ellos obedecieron, y entonces allí surgió la transformación. Pero hay algo importante. Imagínese usted, según el rito de los judíos, tenían siempre tinajas llenas de agua para purificarse, para lavarse las manos, porque ellos no podían comer con las manos sucias. Entonces tenían que ellos, siempre que iban a comer, lavarse las manos. Entonces acostumbraban siempre a las tinajas. Pero esas tinajas que estaban en ese momento estaban sin uso. Eran maltrechas. A lo mejor estaban polvosas, estaban sucias esas tinajas. Y les dijo: tráiganlas y llénenlas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Y cuando le dice: ahora llévenselo al maestresala, pues el que iba a probar el vino, si estaba bueno o no, ¿vea? Daba el ok. Pero lo que le llevaron al maestresala, ¿qué era, hermano? ¿Era vino o era agua? ¿Era vino o era agua? Era agua. Si las tinajas las habían llenado de agua. Entonces, la transformación surgió en el momento que los sirvientes obedecieron y llenaron las tinajas de agua. Y cuando sacaban el agua,
iban sacando el agua, esa agua se iba convirtiendo en vino. Qué importante. Y era el mejor vino, pues el maestro Sala pensó que era lo inferior, pero era el mejor vino. Jesús en ningún momento llegó y tocó las tinajas, en ningún momento llegó y dijo una palabra. Él solamente dijo: traigan esas tinajas y llénenlas de agua. ¿Qué representa, mis hermanos, esas tinajas? ¿Qué representa esa agua de la cual fueron llenas las tinajas? ¿Y qué representa esa agua convertida en vino? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué representan las tinajas? Esas tinajas representan a cada uno de los creyentes. A todos aquellos que hemos creído y creemos en Jesús, nos representan esas tinajas. Y el agua de la cual fueron llenas las tinajas representa la palabra del Señor. Y Él quiere que como tinajas seamos llenos de la palabra de Él. Cuando empiezan a sacar el agua de las tinajas, el agua empieza a convertirse en vino. Y empiezan a repartirlo, esa agua. Y esa agua se convierte en vino del Espíritu de Dios. Él quiere que nosotros también hagamos fluir esa agua, llenos de la palabra del Señor. Él quiere llenarnos de su palabra y que su palabra fluya. Cuando usted ya esté lleno de la palabra del Señor, Él quiere que usted vaya y comparta. Porque eso es lo que se trataba en las bodas, compartir ese vino. Entonces, el propósito del Señor a través de todo esto es que su palabra se extienda, que su palabra se comparta y que usted y yo seamos llenos y busquemos más llenarnos de la palabra de Dios y así compartirlo o compartirla a todos los sedientos. Detrás de nosotros, allá donde vivimos, o en el lugar donde trabajamos, en el lugar donde estudiamos, hay personas sedientas que necesitan de la palabra. Entonces el propósito del Señor es que nosotros seamos llenos, así como en ese momento fueron llenas de agua esas tinajas. Pues el agua, dije, que representa la palabra del Señor. Él quiere llenarnos de su palabra, que seamos llenos de su palabra. Y cuando seamos llenos de su palabra, entonces el Espíritu de Dios va a obrar en cada uno de nosotros para que esa palabra fluya como agua y se comparta. Busque Juan capítulo 19, versículo 26. Juan capítulo 19, versículo 26. Cuando Jesús estaba colgado en la cruz y vio a su madre, a María, que estaba al pie de esa cruz, le dijo, allí le vindicó, allí le dio a conocer como su madre ante todo el pueblo, le dijo, mujer, he aquí tu hijo. Y asimismo dijo al discípulo amado, a Juan, le dijo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Entonces había llegado el momento en que Jesús estaba por morir. Pero dice que en 3 días resucitaría de entre los muertos. Dice Juan capítulo 19 versículo 26,
Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. Y entonces llega el momento en que Jesús da a conocer a su familia. Entonces da a reconocer a su madre y dice: mi madre, o sea, mujer, he aquí tu hijo. Entonces da a conocer que él tuvo un nacimiento virginal. Entonces dijimos que el agua o las tinajas representan todos los creyentes, el agua representa la palabra, y el agua convertida en vino es cuando nosotros somos llenos de la palabra y bebemos y la compartimos, y que la palabra fluye como agua viva. Por lo tanto, el vino se convertirá en gozo. Luego, la tercera razón, el tercer punto por el cual surge la transformación es creer en el testimonio de la palabra y en las señales. Versículo 11 del capítulo 2 de Juan, 11 y 12. Dice en el versículo 11: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Su pueblo natal no creyó en él, le rechazaron y quisieron acabar con él. Cuando entró en la sinagoga, leyó al profeta Isaías y dijo que estas profecías se cumplirían con su venida. El pueblo no le creyó y le dijeron en Lucas capítulo 4 versículo 22: ¿no es este el hijo de José? O sea, no lo estaban viendo como el Señor, lo estaban viendo como el hijo de José, como alguien más. Por esa razón es que Jesús fue a Capernaum, pues en el tercer día Jesús había estado en Betsaida, donde se encontró con Felipe, y Felipe fue a buscar a Natanael. Amén. Y dice, bueno, hay una queja, el Señor lo explicaba yo en el sermón pasado, cuando él se queja y le dice: ay de ti Betsaida, ay de ti Corazín, no me acuerdo el otro nombre de las otras dos ciudades, pero dice que si en esos otros lugares se hubieran hecho los milagros, las señales que allí se habían hecho con ellos, pues tiempo que se hubieran arrepentido. Pero los de Betsaida no creyeron, le rechazaron. Y esa es la razón por la que Jesús va a Capernaum, donde está por 3 años. O sea que allí ejerció el ministerio de Jesús, porque estuvo con sus discípulos, ¿cuánto? 3 años y medio. Entonces en Capernaum estuvo 3 años con sus discípulos. Vemos que nuestro Señor Jesús comienza su ministerio con una boda. ¿Usted pudo darse cuenta? Leímos ya los 12 versículos de esa porción donde se menciona a la novia, mi hermano. Está en una boda. ¿Cuál es el centro de atención en una boda? ¿Cuál es? Cuando usted ve entrar, hoy una boda en la iglesia, viene el novio, es el que primero que se presenta, ¿sí? ¿Quién se fija en el novio? ¿Quién? Nadie se fija en el novio, ¿sí? Vienen los familiares, ¿quién se fija en los demás que entran? Viene el que los va a casar, ¿quién se fija en él? Nadie. ¿De qué están más atentos?
de la novia, cuando la novia aparece ahí, ¿verdad? Y se le da el recibimiento a la novia. O sea que por lo demás, pero allí no vemos quién era la novia. En el momento que la novia se presentó, cómo iba vestida la novia, no hay ningún centro de atención. Y entonces, pero era una boda. Entonces Jesús empieza su ministerio con una boda y terminará su ministerio con una boda, porque Él vendrá en su segunda venida a casarse con la iglesia. La iglesia es la novia, el Señor es el esposo. Así que esperamos llegar a esas bodas, a las bodas del Cordero, donde el Señor vendrá por su esposa, la iglesia. Cada uno de nosotros, cada uno de los que hemos creído en Él, y vendrá por una iglesia sin contaminación, por una iglesia sin manchas y sin arruga. Entonces nuestro Señor Jesús comienza su ministerio con una boda y lo terminará con una boda, pero antes quiere transformar su vida y la mía y llenarnos de su palabra, y que su palabra se comparta, que su palabra fluya como agua viva. Le voy a invitar a que cierre sus ojos y oramos. Padre, te damos gracias por hablarnos en esta noche. Gracias porque podemos entender que tú estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré.